Hola, buenas noches. Estamos en la sesión 2 de nuestro workshop de psicología endocéntrica. Es la segunda sesión de la temporada 7 y el día de hoy, acompañada de Hugo Villarreal, vamos a platicarles el tema de esta segunda sesión, que son las reimpresiones de experiencia, las reimpresiones específicas y las regresiones fisiológicas como procesos psicoterapéuticos. Dentro de la psicología endocéntrica vamos a platicar un poco de cuáles son los efectos fenomenológicos en cada una de ellas, los objetivos, cómo es que se aplican, en qué tipo de sesiones o en qué tipo de programas son los que se aplican estos procesos. Y pues vamos a ir haciendo un recorrido con cada una de ellas y hablando también desde la parte donde surgen, que son de las impresiones de experiencia. Pues en la psicología endocéntrica se ve como la experiencia no solamente como una respuesta o como un recuerdo o una memoria que está almacenada en el organismo, sino que además esta sigue operando de acuerdo a la percepción y en la manera en la que construimos la realidad. Cuando nosotros lo imprimimos, reorganizamos esta huella para darle una nueva dirección y ampliar el acceso a nueva información. El tema de hoy, vamos a estar hablando desde qué son las impresiones de experiencia. Estas, como ya sabemos o como ya lo hemos hablado en otras sesiones, se crean a partir de la percepción, de las anticipaciones emocionales y de las respuestas fisiológicas del organismo. Estas siguen operando para darnos una percepción de la realidad que vivimos a través de nuestras emociones y nuestras conductas. Muy bien. Bienvenido, Bueno, Hugo. Buenas yo noches. les quiero platicar, antes de entrar en el tema, ¿sí? Que como ya lo platicamos la sesión pasada sobre lo que eran la hipnosis y toda la historia de lo que pasamos, la hipnosis y luego las regresiones y luego hay muchos tipos de regresiones y regresiones fisiológicas y luego la respiración holotrópica y luego ya lo que es la reimpresión, todo esto. Y pues la idea que nosotros tenemos de por qué empezamos a ver lo de las reimpresiones de experiencia, o el proceso de la reimpresión de experiencia, fue a partir de buscar o encontrar un modelo donde la persona se fuera modificando en diferentes niveles de su estructura para que pudiera tener el cambio que desea, ¿sí? Porque, digo, podemos hacer así muy rápido una visión y hay gente que se propone hacer algo y lo hace. Lo cambian, además de decir voy a dejar de fumar o voy a dejar de esto, voy a hacer esto otro, tengo este plan y va y lo ejecuta. Pero esa misma persona en otra área, la comida, la bebida, no lo puede hacer. ¿Me explico? Entonces, hay diferentes áreas de la persona en donde no puede ir por lo que quiere o a final de cuentas no logra llegar a donde quiere. ¿Sí? Entonces, nosotros a través de entender, pues empezando con lo que era la hipnosis hipnopómpica, que era más o menos, y la hipnagógica, que era parte de lo que se veía en el trabajo de Fritz Perls originalmente, que fue el primero que brincó de la hipnosis a este tipo de procesos y todo lo que se llamó como regresiones, pues nosotros empezábamos a ver que tenían un cierto efecto y una estructura que hasta ese entonces no se había estudiado, simplemente era una variación de una especie de hipnosis donde la persona recuperaba cierta información y había una modificación en su persona, ¿sí? Y lo que se buscaba modificar pues era la experiencia de vivir aquí y ahora y todas esas cosas. Nosotros empezamos a hacer investigaciones sobre este tipo de fenómenos, de tener una regresión y los efectos y todo, y lo empezamos a estudiar más o menos como en los 90, por ahí entre 90 y 94, y empezamos a hacer registros de electroencefalogramas de personas cuando hacíamos estos procesos que ya estaban determinados, algunos por Gestalt y otros por otras técnicas de hipnosis como ericksoniana y todo eso. Y empezamos a ver el comportamiento neurológico que tenía la gente durante estos procesos. Entonces, empezamos a ver y ver el tiempo, las respuestas, las respiraciones y todo eso. Y luego nos enfocamos en los discursos, tanto el del paciente como el del terapeuta. Y encontré algo importante, una estructura que se tiene que ir
modificando y que la estructura hoy dentro de una reimpresión está completa. Aparte de que está completa, les voy a platicar que una reimpresión tiene un camino muy específico para llevar a cabo su trabajo, que es reimprimir una experiencia para que no solo haya un discurso diferente, una construcción de experiencia diferente, sino que también a nivel orgánico tenga una flexibiliza o flexibilice lo que es el túnel de impresión, que el túnel de impresión viene siendo todas las experiencias que se imprimen en nuestro sistema nervioso terminan generando patrones y algo que se llaman neuropolíticas, que es como responde nuestro organismo, nuestro yo, con estas políticas del sistema nervioso como base. Entonces, la primera estructura que se tiene que trascender es la orgánica. Es el paso uno, entender cómo funciona y cómo responde mi organismo a lo que estoy queriendo trabajar, entender cómo opera mi cerebro, qué es lo que hace, entendiendo que el cerebro pues no fue diseñado ni para disfrutar, no fue diseñado para descansar, ni para estar feliz. El cerebro está diseñado para una tarea específica, identificar qué pasa, definir y si hay riesgo, ponernos a salvo. ¿Ok? Entonces, esta parte es la primera. Ya que entendemos nuestro funcionamiento del cerebro y nuestro organismo con respecto a ese tema, viene el siguiente escalón, es entender nuestro sistema de sobrevivencia a partir de las emociones. ¿Sí? Es el siguiente sistema. El sistema que hay que entender es cómo el manejo de las emociones me puede proporcionar el resultado que yo quiero. Por eso hay personas que deciden algo y su organismo responde efectivamente. Y hay otras personas que deciden algo y su respuesta del sistema nervioso y de su cuerpo funciona, pero no el emocional. Con una emoción se quiebra y vuelve a donde mismo, de lo que quería cambiar. Luego la siguiente estructura, ¿sí? Que ya aquí es una parte un poquito más elevada, es ver cómo se ve la propia persona. Es decir, cómo es su concepto, cómo se ve a partir de esto que quiere cambiar, si eso corresponde a esta imagen o si la imagen tomando esto que quiere cambiar es la suya. Y cuando esto no se modifica, la persona va a extrañar quién es con eso que se quiere cambiar y va a volver a donde mismo. ¿Ok? Luego viene una cuarta estructura, que es la parte social. Si hablamos de que alguien tiene alguna adicción, pues la parte social le va a invitar otra vez con la misma gente, con los mismos amigos, a tener, a tener estas mismas dinámicas de adicción o del problema del que quiera cambiar. ¿Ok? Si aún se mantiene ahí, ¿sí? Con el tiempo van a surgir síntomas físicos que lo van a regresar a reimprimir su primera parte, la parte orgánica, tu parte del sistema nervioso. Y tal vez pueda haber algunos ajustes que hagan más leve o empeoren la situación de lo que quiere cambiar. Así es que una reimpresión de experiencia recorre todos estos fenómenos de estructuras personales para que la persona a través de la reimpresión, y ahorita también hablamos un poquito de las reimpresiones específicas, pueda cambiar algo. Así es que lo que ahorita dice Fer, en donde toda experiencia se imprime en el sistema nervioso, en donde de alguna manera una memoria que está en el sistema nervioso, procesada a través del túnel de impresión, no es algo que pasó ahí y entonces, sino es algo que se incorpora al sistema de neuropolíticas y la persona sigue viviendo desde esas experiencias de allá y entonces y se siguen trasladando y decidiendo desde esa manera como allá y entonces. Entonces, una reimpresión de experiencia, ¿sí? Es poner una química distinta tanto para las emociones, sentimientos, sensaciones o estados físicos, todas estas que platiqué ahorita. Y estas se eligen de acuerdo a lo que la persona habla, su discurso y sobre lo que está viendo objetivamente como un problema que quiere resolver en consulta. Y a partir de esto se elabora lo que es una reimpresión. Por ejemplo, alguien llega con algún síntoma físico, ¿sí? Y lo asociamos luego con alguna conducta, con alguna emoción, más su discurso, y entonces la persona a través de la exploración del significado personal, su percepto y el túnel de impresión, se determina cuál es el patrón específico de conductas y emociones que están asociadas con el síntoma que quiere cambiar físico. Y desde ahí es donde se opera
para hacer una regresión, ¿sí? Fisiológica para eliminar el síntoma. O sea, regresas en el tiempo a la primera vez que la persona tuvo un síntoma, entiende lo que está pasando de acuerdo a lo que necesita entender. Hay gente que lo va a tener que experimentar físicamente para que se flexibilice el túnel de impresión y pueda tener una respuesta orgánica distinta. Hay gente que se le pasó la experiencia, ¿no? La emoción que vivió no la pudo asimilar, la experiencia que pasó no la pudo asimilar, así es que las emociones quedan fuera. Y al momento de tener la regresión fisiológica a ese punto de partida, ¿qué va a pasar? Pues va a encontrarse con las emociones que en aquel entonces no pudo asimilar y que hoy, por su experiencia, las puede asimilar. Otro tanto de personas hace la regresión, puede entender lo que experimenta el cuerpo, puede entender lo que asimila la experiencia como tal en términos emocionales, pero no dijo lo que tenía que decir, no se defendió o no pudo hacer lo que tenía que hacer. Y entonces se modifica toda la parte que tiene que ver con su concepto personal. Otras tantas que tuvieron alguna experiencia y todas estas las tienen en orden. Hay una regresión, llega a un punto en donde su relación objetal o su relación con el ambiente o con alguna persona dentro de esa experiencia no pudo hacer nada, solamente pasó y no pudo tener acceso a entender la relación que tenía con la persona en ese momento y la situación que pasa. Y se desorganiza todo el sistema, de quién es, de lo que siente y a nivel orgánico, depende de lo que haya sido la experiencia. Entonces, tener una regresión fisiológica para trabajar un síntoma o una enfermedad es ir a recuperar información a través de estos procesos, ¿sí? Y estos procesos lo que hacen es integrar el material faltante de una experiencia y con esto muy posiblemente el síntoma se elimine. Y esto va a estar en función de la edad de la persona, del tiempo que transcurrió, del desgaste fisiológico de ese entonces hasta ahora y de los patrones de intensidad emocional que se vivieron. ¿Ok? Así es que una persona de mayor edad que pasó con más tiempo esto, pues hay un desgaste orgánico donde hay un síntoma y tal vez se tarde un poquito más en recuperar su organismo para dejar de emitir este síntoma. Recordando la idea que un síntoma, por cualquiera de estas características o enfermedad, es un medio que pone nuestro organismo como política neurosomática para que haya una distancia entre yo y lo que está pasando en el ambiente y lo pone a través del síntoma de la enfermedad o de alguna conducta para poner distancia y mantenerse a salvo. Lo que hablábamos que hace el cerebro como primera instancia. También tenemos, digo, esa es la parte de las regresiones para un síntoma fisiológico. También, igualito es el proceso para regresar a una impresión, para modificar las impresiones neuroumbilicales o intrauterinas, ¿sí? Las políticas, todas esas cosas que pasan cuando estamos dentro de mamá. Y este proceso es de regresar a ese entonces, pero ahí no hay ni conciencia de un evento, no hay conciencia ni verbal, no hay conciencia emocional, solo hay conciencia sensorial, o sea, lo que se experimenta. Y este proceso, en ese momento, se lleva a la persona a través de una regresión fisiológica, a través de ciertas respiraciones que hacen que el sistema nervioso autónomo, el nervio vago, funcione de otra manera y tenga acceso a memorias o a experiencias que se imprimieron en las etapas intrauterinas. Y esto hace que se reconfigure de manera sensorial. O sea, no llega de la regresión intrauterina a decir, me di cuenta de esto, no. Simplemente la sensación que tiene en su cuerpo es otra. Y se va a ir viendo reflejado este trabajo a través de cómo se flexibiliza su túnel de impresión, o sea, cómo se flexibiliza lo que percibe, lo que experimenta y de lo que se da cuenta. Y esto es a nivel sensorial. Y estas serían las dos regresiones más importantes que hay aquí en el instituto. Una es a los estados intrauterinos y otra es a la primera vez que hubo una emergencia somática de una experiencia de síntoma o de enfermedad a través de una conducta. Y obviamente que estas impresiones de allá y entonces, pues se siguen expresando, no porque sea una memoria que se active, sino
que es algo que se mantiene presente dentro de las políticas del sistema nervioso. ¿Sí? Y bueno, y aquí hay que ver que pues hay fenomenologías de las impresiones que se ven. No sé si tú, Fer, quieres platicar algo de esto. Sí, bueno, hablamos de las regresiones fisiológicas y las intrauterinas. Podemos hablar un poquito de las diferencias o de hacia qué objetivos está orientado. En Ajá, las regresiones fisiológicas, el proceso, pues como ya lo comentaste, está orientado a acceder a las memorias eh, que se imprimieron como experiencia en los estados prenatales y pues esto organiza los patrones primarios de sobrevivencia y le da una dirección hacia la emocionalidad de la persona. Esto, bueno, se hace en el circuito de sobrevivencia del trabajo del grupo didáctico y va relacionado hacia las primeras improntas biológicas. Aquí lo que se busca es identificar cuáles fueron esas impresiones primitivas y explorar, o sea, que la persona explore todos los vínculos neurofisiológicos tempranos que hablas de estas memorias sensoriales para comprender cuáles son esas respuestas automáticas y poderlas reorganizar cuando no están integradas en la persona. O sea, el no conocerlas hace que la persona no pueda integrarlas en sus propios procesos. Y en la regresión de la experiencia somática, que es el de síntoma, enfermedad y conducta, perdón, de los estados somáticos, es la de síntoma, enfermedad y conducta, que se ve en el circuito 5, que es el neurosomático. Y aquí lo que se busca, pues, es el origen del síntoma de la persona, o sea, encontrar a través de la regresión el origen del síntoma de la persona a nivel experiencial, de la impresión que se grabó a nivel neurofisiológico. Eh, Se busca también explorar la parte emocional y conductual de los síntomas, pues partiendo de la idea de que muchos son a nivel de experiencia, o sea, que muchos de estos síntomas surgen al nivel de la experiencia de la persona. Entonces, la finalidad en esta parte, pues, es integrar también a través de la comprensión de ese síntoma, a través de la conducta del síntoma y diferenciar cuál es la causa y cuál es la inversión conductual de cada uno de estos síntomas para que pues la persona le pueda dar una nueva dirección a sus procesos eh, fisiológicos. bien. Bueno, Eh, yo creo que aquí el asunto de la parte fisiológica y sus trabajos, sea de reimpresión o de regresión, tienen como característica importante o como fenomenología es que se integra esta experiencia y modifican las respuestas del sistema nervioso al ambiente, por una parte. Por otra, tenemos lo que es el fenómeno de la reimpresión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? A nivel estructural en las neuronas, ¿sí? La reimpresión tiene modificaciones no solamente en las rutas que hay que se recorren para generar cierta percepción o cierta respuesta orgánica o emocional, sino que también se modifica la topología de dónde están las neuronas y cómo éstas se disparan y también la parte de la formación de ellas. Es decir, tienen movimientos de estos. Las neuronas no son algo estático, son algo que constantemente tienen un movimiento, ¿sí? De su topología, de cómo se ven en el campo neuronal, ¿sí? Y también tienen una particularidad de cómo éstas se mueven a medida que avientan estas señales. Y todas estas cosas se modifican porque son a nivel estructural, no nada más es a nivel del discurso y no nada más es a nivel de lo que experimentó la persona, sino también hay una modificación interna, química, orgánica y de todo lo que tiene que ver con las conexiones neurológicas, su comportamiento, vamos a decirlo, funcional y así como su estructura, tanto individual de la neurona como de la red o del campo de neuronas que tienen acceso a esto y que la intensidad con la que se vive la experiencia
hay se abarca mayor campo de neuronas que intervienen dentro de este proceso, ¿sí? ¿Qué se modifica? Se modifica la percepción, se modifica la emocionalidad, la conducta, la identidad incluso, y las respuestas fisiológicas, ¿ok? Otra de los fenómenos también que hemos investigado aquí es el comportamiento del cerebro en diferentes líneas del tiempo. O sea, hacer preguntas del cerebro del pasado, pues tiene un comportamiento en su mapeo cerebral que hicimos por aquí, todos los datos que sacamos, tiene un comportamiento muy distinto y muy significativo en el presente y en el futuro, que podríamos llamarle futurear o imaginar cómo podría ser más adelante una experiencia. ¿Se parece el funcionamiento o no se parece? Es casi idéntico o simétrico al del pasado. Y el del presente queda de otra manera, totalmente distinta a estas partes. ¿Qué nos dice esto en esta investigación que hicimos para las reimpresiones específicas? Las reimpresiones específicas es entender en dónde se encuentra la mayor cantidad de emocionalidad sobre una experiencia. Y esta experiencia puede haber existido o solamente es algo que estoy viendo en mi cabeza o en mi interior y que no tenga un hecho físico, un hecho tangible. Simplemente es una parte de que se imagina la persona sobre esto. También la parte que uno imagina de cosas buenas, de cosas malas, se imprime en nuestro sistema nervioso generando ciertas neuropolíticas y respuestas al ambiente. Sin embargo, estas no existen. Por lo tanto, la dificultad es que el cerebro, pues no va a identificar si existe o no, pero dentro del proceso de impresión de experiencia modifica las respuestas. A este tipo de eventos nosotros le llamamos aquí en psicología endocéntrica experiencias extendidas. Es decir, más allá de lo que pasa, extiendo o para el futuro o para el pasado algo que mi cerebro o yo tenemos que ajustar para el presente. Estas experiencias extendidas también se imprimen y tienen efecto en las neuropolíticas y adecúan parte del discurso contra la experiencia y lo que se percibió para generar un equilibrio. ¿Ok? También existen las experiencias residuales, porque pues, si yo voy en la carretera y me imagino y voy cuidándome de no chocar porque ya vi un choque, porque pienso que voy a chocar y nunca choco, esa experiencia residual que nunca se da como hecho, también se imprime en nuestro sistema nervioso y generan también neuropolíticas para ajustar entre la atención que tengo que poner, la experiencia de las que he vivido y lo que estoy haciendo en el presente de poner atención cuando manejo. Entonces, todos estos sistemas son los que se investigaron y se buscó el desarrollo para hacer la reimpresión específica. ¿Qué es una reimpresión? Primero, una reimpresión es regresar en el tiempo a donde se vive una experiencia y no solo asimilar las cosas como en una regresión normal, sino reimprimir alguno de los factores que generan un índice de respuesta donde hacen que el túnel de impresión sea inflexible. Por ejemplo, una persona puede regresar en el tiempo cuando tenía 3 años, se da cuenta del evento, recupera información de experiencia, de percepción, de conciencia, de discurso, puede decir y hacer cosas y se va a modificar la experiencia y va a flexibilizar las cosas. Sin embargo, una reimpresión es modificar lo que pasó con una química diferente por encima de la experiencia que está para que se modifiquen las neuropolíticas a nivel orgánico, a nivel emocional y a nivel de cómo se ve la persona para que haya otra respuesta distinta. Mientras que una reimpresión específica es regresar en el tiempo, asociar todo esto, pero y recuperar la información desde entonces, pero ir específicamente a modificar o reimprimir solo la percepción, o solo la experiencia, o solo la conciencia, o traer información de lo que estoy viviendo aquí y ahora o en el futuro para modificar lo que está pasando que atora otro tipo de respuestas en el presente o posibles
capacidades de decisión para el futuro. Esa es la reimpresión específica. Todas estas cosas pues, nos han llevado muchos años de investigación, desde los procesos primarios que teníamos en los grupos de transformaciones de la conciencia, del 90 para acá, es todo el tiempo que se ha investigado esto. Tal vez algunos dirán, oye, ya lo está haciendo alguien, ya lo está haciendo otro, se parece a lo de esto, se parece a lo de aquello. Sin embargo, no es en sí solamente el resultado o los nombres. Hay un proceso de investigación riguroso donde están toda una metodología de la investigación consensual muy específica con todos vamos a decirlo así, todos los registros, todos los protocolos, todas las tomadas de electroencefalogramas desde entonces hasta ahora que sustentan el trabajo de las regresiones, de las reimpresiones y de las reimpresiones específicas. ¿Sí? También hay que tomar en cuenta y decir que todos estos trabajos, pues hemos volteado a ver desde trabajos de Milton Erickson hasta pasando por trabajos de respiración holotrópica, en lo cual también hemos ido investigando de esta manera para corroborar parte de los resultados de este tipo de trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con la respiración holotrópica del doctor Stanislav Grof. ¿Sí? Y bueno, otra de las finalidades del trabajo es lo que tiene que ver con el túnel de impresión y lo que es la experiencia. Fer, ahí no sé si quieras entrar un poquito en lo que es el túnel de impresión, los efectos del túnel cuando se imprime algo y la relación que hay al hacer una reimpresión de experiencia, qué se modifica y qué es que se flexibiliza el túnel. Ok. Bueno, para los que todavía no están familiarizados con los términos endocéntricos y con los procesos, el túnel de impresión es la manera en la que se imprime la realidad en nosotros, que es a través de la percepción, se produce una experiencia y nos damos cuenta de lo que está pasando a través de lo que percibimos y terminamos llevándonos a algo que es familiar para nosotros, que es el percepto, que es por lo que es por sí mismo. Entonces, a través de la percepción, nuestra experiencia, nuestra conciencia, nos terminamos eh, llevando a tener siempre el mismo tipo de acciones o el mismo tipo de respuestas, que son las respuestas al ambiente. En estos procesos, lo que nos platicaba Hugo, un poquito de las experiencias extendidas y las experiencias residuales, están entre la percepción, la experiencia y la conciencia los procesos intermedios, o sea, la información que no se asimila entre lo que percibimos y experimentamos, entre lo que percibimos y nos damos cuenta y entre lo que experimentamos y nos damos cuenta. Entonces, todo esto produce un déficit de información en la persona que hace que sigamos haciendo lo mismo por más que queramos cambiar, que es lo que decía Hugo al principio hay personas que pueden hacer cosas como muy fácil o alcanzar objetivos personales de una manera muy fácil, pero hay otros que no pueden acceder a esa información para poder cambiar. Entonces es probable que dentro de este proceso del túnel de impresión haya un déficit de información a la que no podemos tener acceso porque está pues más allá de lo que pudimos verbalizar a lo que pudimos asignarle un lenguaje o una conciencia. Entonces, el objetivo principal para la reimpresión específica, pues es encontrar en dónde se originó ese déficit de información, en dónde está ese bloqueo. La reimpresión de experiencia a nivel terapéutico y didáctico va a buscar reorganizar esta estructura del túnel de impresión. Entonces, bueno, hablando de lo que se imprimió previamente, ¿no? Trabajando sobre el túnel de impresión, que es la estructura en la que el individuo construye la experiencia, los objetivos, pues va a ser detectar cuál es el patrón de acuerdo a lo que la persona ya detectó de sí misma a través del discurso. Se van a identificar los bloqueos perceptuales de la persona, se reorganiza la experiencia emocional y se va a ampliar la conciencia sobre su proceso personal.
Pues lo último que se estuvo investigando dentro del instituto en los últimos años fue para poder desarrollar este proceso de reimpresión específica, eh, porque la reimpresión de experiencia terminando el programa didáctico y terminando el grupo de desarrollo de la figura paterna, de la figura materna, todavía quedan como ciertas trazas donde la persona se sigue sintiendo pues de alguna manera como atorada o bloqueada. Entonces, este proceso de la reimpresión específica nos da acceso a cosas más particulares que todavía no hemos podido asimilar. ¿Quieres que hablar o que les hable un poquito de cuáles son los pasos del desarrollo para poder llevar a cabo la reimpresión específica, Hugo? Sí, por favor. Ok, pues primero se va a localizar la impresión concreta, o sea, cuál es la responsable de que nos está causando algún síntoma, alguna conducta repetitiva o un bloqueo emocional. Vamos a ubicar en cuál de los 8 circuitos se encuentra este bloqueo y en cuál de sus estadios y eh, posterior a esto, pues o sea, el primer paso sería la identificación del problema, que es delimitar el síntoma, la conducta o el bloqueo que se va a trabajar. El segundo paso es la descripción fenomenológica, o sea, es registrar todo lo observable a través de la percepción, o sea, todo lo observable de la percepción, de las emociones y las sensaciones corporales de la persona. Se hace una inducción regresiva dentro de este proceso, que es conducir a un estado que permitirá el retroceso a lo sensorial, que esto es parte de donde surge, esto surge, perdón, de las regresiones que ya se trabajan previamente aquí en el instituto. Se hace una exploración emocional y una exploración perceptual para recorrer cuál es la huella con la que las personas interpretan sus procesos y a través de esto observar cuáles son los efectos de ese bloqueo conductual, emocional o somático. Después se localiza la experiencia original, o sea, el origen de esa impresión, para que a través de lo que nos platicaba Hugo ahorita, de cómo el cerebro tiene un cierto comportamiento en las experiencias del pasado, en el presente o cuando la persona futurea. Entonces se identifica en cuál de estos tres eh, partes de la línea del tiempo existe el bloqueo y ya se hace todo el proceso de la reimpresión específica y finalmente se integra de una manera consciente y se reorganiza todo esto para recodificar la experiencia y se pueda flexibilizar el túnel de impresión con sus procesos intermedios. Muy bien. Entonces, flexibilizar el túnel de impresión significa que se amplía el repertorio de la forma en la que puedo ver las cosas que pasan afuera, no siempre verlas de la misma manera. También significa que el repertorio de experiencias se vuelve más amplio, es decir, puedo experimentar más cosas a partir de lo que pasa o de lo que percibo, decidiendo yo cómo experimentarme. Y también la conciencia se flexibiliza al tener más repertorio de percepciones y de experiencias. La conciencia tiene más, se hace más consciente de más elementos contenidos en lo que podríamos llamar realidad de la persona. En términos generales, vamos a cerrar. Digo, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, Erika, Gerardo, sobre el tema o algo que quieran aportar de su propia experiencia. Hugo, pues yo tengo pregunta. O sea, en la clínica o yo como paciente o como psicoterapeuta, en concreto, cómo trabajo esto? ¿Cómo reimprimo? O sea, sobre todo, bueno, viéndolo más como paciente, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de reimpresión? Bueno, el trabajo de reimpresión, ¿sí? Primero hay que tomar en cuenta, ahorita más o menos lo platicó Fer, pero Ujú. así en términos generales, digo, si alguien quiere ver cómo se hace o visualizar cómo se hace el trabajo de reimpresión, pues la persona llega, se hace un trabajo primero, pues,
que te plantee qué es lo que quiere trabajar. Ya una vez que se establezca qué quiere trabajar, obviamente haciendo algunas exploraciones del significado personal, sacando algunos preceptos, pues ya tienes un patrón de comportamientos que nos señalan qué es lo que hay que reimprimir, ¿sí? O ya sea una reimpresión específica o una reimpresión natural, ¿sí? Y ya con eso, lo que se hace es que la persona entra en un estado de modificación a través de la entrada de su combustión interna, donde se modifica el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que es el nervio vago, que maneja el sistema endocrino o neuroendocrino, y lo que hace la persona a través de respirar de esa manera, de una manera circular, entra en estos estados que son sensoriales, es a nivel sensorial. Entonces, esta reimpresión específica, cuando regresas en el tiempo, vas recorriendo sensaciones físicas. Entonces, te queda la conciencia de aquí, o sea, la del momento, en un estado que se llama hipnapómpico o hipnagógico, cualquiera de los dos, y la persona queda viéndose lo que está pasando en ese entonces, en esa regresión. ¿Qué le hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? A través de ciertas preguntas hacemos que la persona recupere información para que tenga otro tipo de respuesta, ¿sí? Ya que recupera la información, vemos o le preguntamos, si no es muy evidente, dónde se encuentra un posible déficit de información, o sea, dónde no tenía información, si fue entre una información de lo, no vio las cosas como eran, o no las sintió como eran, o lo que vio no corresponde a lo que sentía, o lo que sentía no corresponde para lo que se dio cuenta, o la emoción que tuvo no supo darse cuenta de ella, simplemente la experimentó y no supo qué hacer con esa emoción, dónde acomodarla, o no tuvo no se dio cuenta de lo que vio exactamente. Final de cuentas, el déficit de información, sea de percepción, experiencia o conciencia o sus procesos intermedios, se reimprimen ahí. ¿Cómo se reimprime? Cambiando la respiración y haciendo que la persona ponga atención en lo que está percibiendo y lo que está experimentando. Si esto no es de su agrado, se le pide que respire de otra manera para que su cerebro le mande la información necesaria para modificar ese proceso que hoy ya con los datos que recuperó antes de la reimpresión específica pueda darle los resultados específicos para esa impresión. Esto significa que el cerebro tiene los datos. Quien no supo asimilarlos es el yo. Esto hace que se flexibilice la persona, tanto en lo sensorial como en lo emocional, cambie su discurso y cambie cómo se vea, y también cambie todas sus relaciones allá afuera. Si hay un síntoma, una enfermedad o una conducta, este disminuirá conforme o de acuerdo a lo proporcional de desgaste en el tiempo que estuvo viviendo de esa manera. Ese sería el proceso en términos generales. Sería lo mismo para la regresión, lo mismo para una reimpresión y lo mismo para una reimpresión específica. Solamente en una recuperas información, que es la regresión fisiológica, en otra recuperas información y modificas bloques grandes del proceso, y en la otra es una regresión, tomas la información, reimprimes la información específica, ya sea en la percepción, en la experiencia o en la conciencia o en alguno de sus procesos intermedios. Eso es más o menos cómo se hace el proceso. No sé si tengas alguna duda, alguna cosa, Gerardo, Fer, Hola Hugo, hola. este, eh, sabes, ahorita me quedé pensando cuando platicábamos sobre las experiencias extendidas, las residuales, cómo esas experiencias, todo eso que pensamos, inclusive hasta sentimos cuando el ejemplo que platicabas sobre que haces el carro y crees que vas a chocar y finalmente no sucede. Este, digamos que en el día a día podemos estar pensando cómo quisiéramos que las cosas fueran distintas a como son, planes que no se dan, o situaciones que quisiéramos que fueran diferentes, y a veces no lo pensamos una vez, sino estamos constantemente repasando y creando escenarios
de cómo quisiéramos que las cosas fueran distintas, ya sea en lo familiar, en la economía, y tenemos una carga muy fuerte de estas experiencias residuales. En este tipo de casos, Hugo, y con lo que platicamos ahora, se recomienda más un tipo de reimpresión específica para orientarlo a ya no experimentar o encontrar por qué estamos con una inclinación a, a esas experiencias residuales, a tener una carga alta de esas experiencias, o, o nos iríamos por unas reimpresiones de las tradicionales, por así llamarle. No sé si Mira, puedes elaborar un poquito más eso. aquí te voy a poner un ejemplo. Yo cuando estoy en consulta, a la gente le hago una pregunta y le digo, ¿cómo te imaginas que sería vivir con tu problema resuelto? Y la persona me Uh-huh. contesta. ¿Desde dónde me está contestando? Desde la limitación. Y me está poniendo cómo le gustaría que fuera. Cuando las personas se ponen en su cabeza, vamos a decir que alguien entiende que voy a reimprimir que me va a ir mejor, no arreglar una parte de la estructura. Quiere reimprimir que le va a ir mejor económicamente, quiere reimprimir que sensorialmente va a estar mejor, quiere reimprimir que no tenga ningún síntoma físico de enfermedad. Y hay que tener pues la parte rigurosa de lo investigado. Y te lo voy a poner en términos muy fáciles. Yo quiero reimprimir todos mis síntomas físicos, ¿sí? El ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos, todos los que están mal a estas edades. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo reimprimo y mi organismo dice, sí, vamos a hacer esto de esta manera, mi cerebro también, le doy dirección, le doy todo, pero a la hora que me siento a comer, vuelvo a comer las mismas cosas. ¿Qué significa? Que orgánicamente, o sea, mi sistema orgánico, mi cerebro, mi sistema endocrino, todo lo que tiene que ver con mi organismo, no llegó la información hasta allá, porque estoy reimprimiendo salud, no el entendimiento a nivel orgánico más profundo que me saca de ahí. Ahora, eso es con algo muy tangible, la salud. Por más un proceso que hagas, si no llega a la estructura biológica para que cambie tus deseos sobre lo que quieres comer o sobre los hábitos que tienes, pues no es magia. O sea, hay que darle no nada más la información al cuerpo, la experiencia, sino también los nutrientes tangibles que modifiquen todo esto. Pero ahora sí vamos a una cuestión, por ejemplo, más intangible como el dinero, la oportunidad de un trabajo. Entonces, yo voy a reimprimir que me va a ir mejor y desde dónde voy a operar, otra vez desde lo que me hace falta, desde la carencia. Entonces, lo que hay que reimprimir es la experimentación de la carencia. ¿Desde cuándo empieza? ¿Por qué la necesito yo en mi vida? ¿Por qué lo que termina empezando bien, siempre hay una falla donde termino otra vez y vuelvo a quedar donde mismo y vuelvo a empezar? ¿Por qué tengo una relación y la termino y empiezo otra donde terminó igualito y me termino sintiendo de la misma manera o experimentando de la misma forma? Y no tiene que ver con lo que pasa afuera o las circunstancias de un trabajo, de una economía o de las relaciones que tengo. Tiene que ver con cómo yo proceso la información de acuerdo a todas estas neuropolíticas, donde veo algo, me adelanto un poquito, me voy al pasado, traigo la información, lo que normalmente se espera de mí, contra lo que ya viví, lo que está pasando, y te formo esta experiencia. Y si esa experiencia ha sido, siempre me falta, no puedo, siempre han sido las cosas así, o las cosas están muy difíciles hoy como otras veces, por eso estoy donde mismo. Todos esos discursos están alineando a lo que el yo está viendo a través de su pasado, de los posibles resultados habituales y el presente. Reimprimir, modificar esto a través de una reimpresión incluso específica, no te va a modificar nada, porque lo que tienes que trabajar, lo que se tendría que trabajar es ir a una parte en donde existe una necesidad de manejarte de esta manera en estas circunstancias con esos resultados para ti. Debe de haber una ganancia ahí. O te la cambio
A través del proceso de reimpresión, nos metemos a reimprimir eso y te hago esta pregunta, ¿para qué necesitas estar viviendo así? Porque la mayor parte de esas cosas no están pasando afuera, pasan adentro, ¿sí? Y la otra, ¿qué perderías si dejaras de vivir así? Atención, acompañamiento, cariño, aceptación, darte cuenta que sí te quieren. Hay muchas cosas. Y esas cosas que son experiencias que van atadas a estos resultados son las que se necesitan, no el resultado. Entonces lo que hay que trabajar no es el resultante, sino el proceso interno de las emociones que sostienen ese resultado. Para eso es la reimpresión específica. ¿Me explico esto? Sí, Hugo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si tengas alguna otra cosa, Fer, o alguna otra duda por allá o aportación. No, ninguna duda. Bueno, pues la aportación, pues es en la experiencia de los años que he estado yo en el instituto, pues poder experimentar cada una de estas y poder observar, eh, pues tal vez no cambios inmediatos, pero sí el voltear a ver atrás y poder observar en qué momento de los efectos que tiene cada una de estas, las respuestas son diferentes o las respuestas empezaron a ser diferentes. Y sobre todo, yo me acuerdo, pues ya por ahí del 2021 que fue cuando yo hice mi primera regresión fisiológica, pues fue una experiencia totalmente diferente a cosas que ya había vivido. Ya había estado en cursos de hipnosis, regresiones, o sea, ya había tenido como diferentes experiencias, pero el experimentar la regresión fisiológica sí te da acceso desde una parte que es personal, o sea, no está inducida por quien te está haciendo la regresión a que vayas a un momento específico y empieces a experimentar las cosas que el terapeuta te está diciendo, ¿no? Porque yo lo viví en otro tipo de sesiones. Y en la regresión fisiológica es algo que ni siquiera, o sea, que contactas con algo que ni siquiera habías contactado antes y que no sabías de dónde venía o no sabes de dónde venían esas sensaciones de repente, pues no sé, tal vez como de sofoco o de respiraciones como un poco más lentas o en esta regresión que es la fisiológica del nacimiento, pues el proceso durante el canal del parto, todo lo que se siente a nivel sensorial y lo puedes trasladar a esos momentos que bueno, es lo que vamos a ver en la siguiente sesión de las regresiones fisiológicas, poderlas ubicar en cada una de las etapas de la gestación y del momento del nacimiento, pues es muy interesante y te da otra perspectiva o te da otra visión de tu persona y de esas respuestas que tienes de manera automática, que son orgánicas y que son parte de cosas a las que antes no tuviste acceso, ¿no? Que no sabías de dónde venían, no sabías por qué respondías así. Bien. Bueno, digo, les podríamos contar pues tantos años de regresiones y reimpresiones, de experiencias de gente, por ejemplo, que tuvo una regresión al etapa intrauterina y cuando nace no conocía a nadie. Sí, ese fue una parte ya que se vivió en Monterrey y la persona no conocía a nadie y entonces me pregunta, ¿qué significa eso? Le digo, no sé, ¿por qué no vas y le preguntas a tu mamá? Pues, ¿por qué no vas y preguntas a un familiar? Entonces va y pregunta, es una persona ya de 50 años, y resulta que su mamá le dice es que eras adoptado. O sea, realmente quien estaba viendo era su parto, pero no conocía a nadie. Otras personas en una regresión fisiológica, también allá en Monterrey, una persona que sudó mucho y estuvo mucho tiempo metido ahí en la regresión fisiológica, y cuando sale, había una viga en, ahí en el consultorio de Monterrey que sostenía que estaba un poquito más abajo de lo normal. Él era una persona muy alta y siempre pasaba por ahí a otros cursos, a sus sesiones, y esta vez que pasó, topó y se raspó. O sea,
creo que hubo un relajamiento muscular, los músculos esqueléticos, que son propios de las reimpresiones neuromusculares, de la regresión que tiene que ver con lo emocional territorial, y la persona al relajarse, pues subió esos poquitos centímetros que hizo que pareciera que creció, ¿no? Ha habido muchas experiencias, esas dos, por ejemplo, de síntoma, enfermedad y conducta. O sea, ha habido personas que de ahí salen y eran alérgicas a ciertos alimentos y resulta que ya no lo son, o problemas de ciática, o problemas musculares, que al momento de hacer el trabajo, síntoma de enfermedad de conducta, pues se entiende la inversión somática, es decir, eh, cómo lo somatiza, cambia el material simbólico que se trae en la cabeza, cómo el material simbólico cambia lo que se somatiza, cambian la conducta, cambian el lenguaje y desaparece el síntoma y se vuelve una correlación entre el síntoma y la enfermedad y la correlación entre la conducta y la emoción y el síntoma, mucho más sano y deja de expresarse a través del cuerpo, el síntoma o la enfermedad y las conductas se expresan de otra manera, con otro lenguaje. Hay muchas experiencias que hemos vivido aquí. Hay gente que por dejar de lavar platos se le quitaron síntomas físicos, ¿sí? Y siempre los lavaba y decía que le gustaba que los lavaba y cuando se da cuenta de hacer el proceso, pues resulta que hubo un periodo en su vida que era un odio lavar los platos, ¿sí? Y eso le traía unas consecuencias de síntomas de ir al médico y gastarse pues, una lana en todo esto, ¿sí? Hay gente que ha recuperado parte de la vista, ¿sí? De vista de desgaste o de cansancio, ¿sí? Ya los que tienen un problema ya estructural en el ojo, bueno, pues eso es más complejo. Sí, ha habido trabajos de regresiones a tumores, a cáncer, ha habido muchos trabajos de esto y en todos los casos hay una mejoría aparente, no solamente a nivel del discurso sensorial, sino también una mejoría a través de la parte orgánica. Y ya para cerrar, voy a definir los procesos, en qué consiste y los efectos fenomenológicos que se terminan observando. ¿Ok? La primera es la impresión de experiencia. La impresión de experiencia es como una experiencia que se vive, se guarda en el sistema nervioso y termina teniendo respuestas permanentes durante la vida. Es decir, yo vivo una experiencia cuando era niño y eso me marca, queda como memoria, pero activa y sigue funcionando a través de las neuropolíticas o las respuestas que tengo al ambiente. ¿Cuáles estos? Son patrones que se manejan como patrones de percepción, con S, de percepto, y son respuestas fisiológicas, ¿sí? Automáticas. Luego viene otro proceso que es la reimpresión de experiencia. Esta es reorganizar lo que se imprimió en una experiencia, reorganizar la estructura del túnel de impresión. ¿Qué se reorganiza? La percepción, la experiencia y la conciencia. ¿Cuáles son los efectos fenomenológicos que se observan? Pues es que hay más variación de emociones, hay más variación de lo que se percibe, hay cambios en la manera en la que se genera una experiencia, de lo que nos damos cuenta y a nivel físico. Luego viene la reimpresión específica, y esta es la reimpresión, pero localizar dentro del túnel de impresión, que está construido por la percepción, la experiencia y la conciencia, y sus procesos intermedios entre ellos, llevar una modificación. ¿Cuáles son las respuestas que tenemos? Primero son las respuestas corporales que son involuntarias o que no obedecen a la conciencia ni al discurso, sino al sistema nervioso autónomo y las respuestas que tienen hacia el ambiente. Otra de estas son los cambios de actividad eléctrica en el cerebro que se hicieron en el momento que se hizo la investigación y el desarrollo de estas reimpresiones específicas. Cambia por completo la actividad eléctrica del cerebro, se vuelve un cerebro mucho más despierto, mucho más conectado, con procesos de atención específicos en algunas regiones del cerebro. ¿Qué se modifica también? Pues se flexibiliza toda la respuesta orgánica a través de que existe un repertorio más amplio de percepciones, de experiencias o de creación de experiencias y también un repertorio más amplio sobre lo que nos damos cuenta de lo que experimentamos. Luego viene la regresión intrauterina. Esta es una regresión a través de un estado holotrópico, regresar hasta el punto donde hubo los procesos de reimpresión específica, de reimpresión intrauterina o umbilical,
Y estas impresiones tienen un efecto en el perfil neurosomático de una persona. Cuando se hacen estas regresiones, ¿sí? Modifica también toda la estructura de las respuestas neurosomáticas de una persona. Todas, o sea, llegas ahí, reprimes y hay una modificación en las estructuras de respuestas somáticas, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos fenomenológicos? Cambia toda la manera sensorial en que una persona percibe, experimenta y se da cuenta de las cosas. Es decir, que cuando percibimos algo, tenemos una sensación. Esa se modifica. Cuando sentimos algo o experimentamos algo, también hay una sensación. Esa se modifica y por tanto lo que percibimos y lo que experimentamos está construido en otra base, ¿ok? De la experiencia. Y obviamente la conciencia tiene otra. Y luego viene la regresión a síntomas o enfermedades. Regresar a la persona en el momento en el que tuvo un síntoma, una enfermedad, recuperar la información que en ese entonces no se procesó y al no procesarla, esa información queda, queda anulada del proceso orgánico, ¿sí? Tanto de la percepción, la experiencia y la conciencia. ¿Y qué hace el cuerpo? La misma necesidad de sobrevivencia entre lo que está pasando afuera, eso que no se asimiló, que no se comunicó, no se expresó, se va a expresar a través del lenguaje sensorial o a través de un síntoma o de una enfermedad. La regresión a síntomas o enfermedades, lo que nos proporciona o los efectos que tenemos es disminuir el síntoma entendiendo lo que pasó en ese entonces, a través de lo que se percibe, de lo que se experimenta y de lo que no se asimiló y se expresó. Al momento que se hace en ese entonces de esa regresión, la persona cambia sus conductas, su organismo ya expresó lo que tenía que expresar de eso y el síntoma o el lenguaje por el cual se expresaba a través de un síntoma o una enfermedad se libera y esto desaparece. Eso sería el trabajo de hoy, de explicar en términos generales la reimpresión de experiencia, la reimpresión de síntoma, enfermedad y conducta, la reimpresión de una regresión intrauterina, la reimpresión normal o natural y lo que es la reimpresión específica. Pues esto es todo del trabajo de hoy. No sé si tengas algo que incluir ahí, Fer. No, creo que ya es todo. Ya es en términos como muy amplios. Y pues nada más que en cada una de las sesiones próximas, pues se va a ir detallando cada aspecto de las reimpresiones, de las regresiones y de la reimpresión específica. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación de las reimpresiones, reimpresión específica, regresiones y bueno, y muchas gracias y también de antemano, pues gracias por acompañarnos y pues bueno, hoy nos tocaba que nuestro compañero Max nos diera los temas, lo sacamos, pues Fer y yo el tema, tuvo por ahí algunos asuntos familiares, pues bueno, muchas gracias, el tema lo preparó él, de antemano y ya nada más le echamos una leída y una repasada a nosotros. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Erika, por acompañarnos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.